cordial saludo a todos los oyentes. Nosotras somos estudiantes del segundo año de medicina de la Universidad de Carabobo. Para la materia de psicología médica, el día de hoy les estaremos realizando una entrevista sobre la relación médico-paciente y su importancia en el día a día. Mi persona, Andrea Velázquez. Y Ariadne Volcán. El día de hoy contaremos con la presencia de la doctora Dayana Torrealba, la cual es ginecobstetra del Hospital Materno Infantil Dr. José Gregorio Hernández, la cual nos estará facilitando su experiencia en su relación médico-paciente. Buenos días. Nosotros somos estudiantes de medicina de segundo año de la Universidad de Carabobo, de la materia de psicología médica, y le venimos a hacer algunas preguntas para que usted nos responda y nos ayude con ellas. Bueno, le queremos hablar sobre la relación médico-paciente y qué importancia tiene en su práctica, ¿verdad? Si sería tan amable de respondernos, ¿cuál considera usted que es la importancia de la relación médico-paciente en su práctica como tal? Buenos días, saludos, sus niñas y estudiantes de medicina. Para mí es un placer ayudarles, colaborarles con este trabajo que están realizando. Mi nombre es Dayana Torrealba, fui formada en la Universidad de Carabobo, donde ustedes están estudiando. Soy egresada del año 2002. Actualmente tengo 22 años de ejercicio médico. ¿Okay? Espero les sirva la información que les voy a proporcionar. ¿Cuál es la importancia de la relación médico-paciente? Les diré que es de suma importancia. La relación médico-paciente es el soporte, es el eje central, es el núcleo del ejercicio de la medicina. Es el núcleo central, es lo que nos rige. Sin esa relación médico-paciente, el médico no existe. Claro. El médico no existe. Claro, sí. Tiene suma importancia, pues, en la parte de las historias clínicas también, para saber el trasfondo del paciente. La relación médico-paciente es el vínculo que ustedes van a crear y el que le va a dar acceso a la información. Es la que les va a permitir a ustedes abordar al paciente, abordar al enfermo. Y no solamente al enfermo, no solamente al paciente, a sus familiares, porque el paciente va a tener un entorno, ¿ok? Y mucha de la información, de esa información básica y de la que las va a llevar a ustedes a hacer un buen diagnóstico, la va a brindar el entorno del paciente, el familiar y el mismo paciente, de la manera como ustedes lo aborden. De allí esa va a ser la directriz de ustedes. Esa va a ser la herramienta principal. Claro. Bueno, yo quería hacerle una pregunta de ¿cuáles son los principales desafíos que usted enfrenta al mantener una relación médico-paciente? Mira, el principal desafío es lograr que el paciente se abra y te dé la información, te abra a ti. Una vez que el paciente... O sea, tú tienes que brindarle una atmósfera de confianza. Tú tienes que hacer que ese paciente se sienta en un ambiente de tranquilidad y de confianza para que él pueda ver en ti esa persona genuina en la que él puede confiar, en la que él puede abrirse, porque el paciente es un libro abierto. Es un libro abierto que les va a permitir a ustedes formarse, estudiarlo, ¿ok? De allí que ustedes tengan con esa persona un buen trato, para que ellos se sientan con la libertad de expresarles a ustedes, porque hasta lo más íntimo, el paciente se abre contigo, te confía cosas de su parte interna, de su intimidad, ¿ok? A los que mucho no les confía, a ustedes se lo va a confiar. Por eso es que la relación médico-paciente, tienes que brindar ese vínculo y esa confiabilidad para que él sepa que tú no vas a divulgar lo que allí se hable, ¿ok? Esa parte de la parte, ¿cómo te digo yo? De la confidencialidad. De la confidencialidad y también de la parte que tú tienes que respetar esa dignidad del paciente, ¿ok? Claro. Okay. Ahora, Y la otra barrera que ustedes pudieran conseguir es que ustedes van a tratar con muchos tipos
de personas y con muchos niveles, ¿verdad?, de cultura, y ustedes tienen que adaptarse para poderlos abordar. Hay unas personas que van a llegar a ustedes de nivel intelectual, universitario, con las que ustedes se van a poder relacionar así, de un lenguaje técnico, pero hay unas personas de un nivel social mucho más bajo y con un nivel intelectual mucho más bajo al que ustedes también tienen que abordar, y con un lenguaje sencillo, con un lenguaje claro, para que ellos puedan entender, porque una persona con un nivel intelectual que no esté preparado, pues ustedes no pueden hablarles con lenguaje técnico. Ustedes tienen que adecuar Saberse esa adaptar al información. paciente. Sí, señor. Exactamente. Ahora, ¿cómo maneja usted esas diferencias culturales y las barreras de comunicación en los pacientes? Mira, a mí me ha servido mucho el ser respetuosa, el respetar y el no imponerme al paciente. El paciente, esas partes de ideologías políticas, de ideologías y de ideas religiosas o de otro tipo de cultura, no tocarlas. Y si se llegan a tocar, de una manera muy sutil, tratar de persuadir al paciente si hay que persuadirle en algo o cambiarlo, pero no con un trato brusco ni grosero. El médico tiene que saber abordar, saber llegar al paciente, ¿ok? Y con buen trato. Ahí cabe destacar la humanización del médico. El médico tiene que tener un trato humano, sensible, saber tratar, saber comunicar, ¿ok? Y ser sencillo, ser amable, ser tolerante, ¿ok? Y saber conducir esa comunicación con el paciente, ese trato con el paciente. O sea, no creerse superior al paciente. No. Esa parte que antes se veía mucho, de que yo soy el médico y usted es el paciente, usted allá y yo aquí, en la actualidad debe romperse. ¿Por qué? Porque ya nosotros estamos en una era pues mucho más moderna, donde el trato se da, la tecnología te permite el trato en todas las esferas. O sea, ya la comunicación no es solamente cuando tú entras al consultorio o cuando tú ves al paciente en un hospital. O sea, la comunicación ya se está dando de manera virtual, así como estamos haciendo nosotros esto. Y el trato con el paciente debe ser más de tú a tú, ¿ok? Ya nosotros no solamente tratamos al paciente con una patología, tenemos que tener en cuenta que el paciente es un ser integral y que muchas veces va a llegar a ustedes y a la consulta con una dolencia, pero si ustedes prestan el tiempo adecuado, si ustedes se prestan para oír al paciente, ustedes van a tratar no solamente la dolencia que trae el paciente, ustedes van a ver mucho más allá otras cosas que este paciente a lo mejor esté somatizando. Muchas veces el paciente necesita ser escuchado, ¿ok? Ser atendido de su dolencia, pero también escucharle para que él drene, porque muchas enfermedades en la era actual que vivimos están dadas por el estrés, por la parte de que la persona no socializa, no estamos socializando, no estamos comunicándonos bien y las personas necesitan ser escuchadas, ¿ok? Claro, Y ser manejadas de forma integral, como humanos. No solamente como un paciente que sufre una enfermedad tal y eso es lo que yo voy a tratar, no. Ustedes van a tratar pacientes con patologías a lo mejor, enfermedades a lo mejor psíquicas o mentales y van a tener que hacer, muchas veces yo hago en mi consulta, no como médico ginecólogo solamente o como obstetra, yo tengo que ser psicóloga, yo tengo que ser esa parte que escucha y esa parte que orienta. Te va a ayudar a mejor conectar con el paciente, hacerlo de esa manera. Claro, es muy importante. No verlo como un número más, un problema más, sino como el ser humano que es. El hermano que es de alguien, el hijo que es de alguien. Tal cual, Ariadne. El paciente no es un número de cama, no es el caso tal. El paciente tiene nombre y tiene sentimientos, ¿ok? Entonces, cuando ustedes traten al paciente, trátenlo como ustedes quieren recibir un trato a futuro. ¿Cómo te gustaría que te trate a ti tu médico? Que tu médico te escuche, que tu médico te toque, que tu médico tenga esta palabra de aliento para ti, porque la función de nosotros como médicos es
cuidar al paciente y tratar al paciente, pero acompañarlo en su proceso de enfermedad y acompañarlo en su condición, si es una condición que tiene crónica, ¿ok? Crear este vínculo. A lo mejor ese vínculo afectivo no se ve con todos, pero en la mayoría de los casos tratar de crearlo. Ok. Y Doc, ya que tocamos ese punto, personalmente, ¿qué estrategias utiliza usted para mantener esa relación médico-paciente? Yo, mi herramienta principal es la empatía. O sea, yo trato de empatizar con el paciente y de ubicarme en el sitio del paciente. O sea, yo en el momento que el paciente entra a mi consultorio, no me quedo yo como que yo soy la médico. No, yo trato al paciente desde el punto de vista integral, trato de que sienta, o sea, de darle un trato amable, ¿verdad? De ser sencilla, de que esto no se vea solamente la persona que estudió y que científicamente lo va a tratar. No, trato de crear esta atmósfera, ¿verdad? De confianza con el paciente y le doy tiempo de calidad en mi consulta. Hay muchas pacientes que llegan a mi consulta y doctora, yo vengo de X parte, pero el doctor lo único que hizo fue hacer una ecografía en 5 minutos y esa fue la consulta. No, yo le doy al paciente tiempo de calidad. Claro. Para que el paciente me exprese la inquietud que trae, lo que siente y para yo poderlo orientar, para yo poder conversar con él y que el paciente exprese su desnudez, lo que él trae, sus dudas. Claro. Y que al fin y al cabo eso ayuda a su mejoría, a su... Escuchar al paciente, mami, escuchar al paciente. Escuchar al paciente te va a ayudar a ti, te va a dar las herramientas para dar con diagnósticos acertados. Claro, la parte científica, la parte de estudiar también. Claro, eso es una barrera que hay que romperla, pues. Algo que muchas veces la gente ha dado a entender que el médico extranjero no hace. Exactamente. En cuanto a eso de la experiencia que puedo compartirles, tengo pacientes que se han ido al exterior y que mantienen todavía esta comunicación que nos ha permitido la tecnología. Esto de comunicarnos a través de videollamadas, a través de WhatsApp, a través del Internet, que se ha hecho de manera universal y mundial. Las pacientes me han contactado con inquietudes y preguntándome de ciertas sintomatologías o afecciones que tienen, porque cuando han ido a médicos del extranjero, los médicos no las tocan. Los médicos simplemente se dedican a preguntar, a interrogar, a diagnosticar en base a paraclínicos y tratar y ya. Cada quien para su casa, cumpla su tratamiento, no hay esa comunicación y el trato del paciente. Y muchas veces son derivados con citas programadas y con diferentes especialistas, no un solo médico las trata. Claro. Es diferente. La atención médica de nosotros, gracias a Dios, se da de manera integral. Entonces no se logra construir esa confianza que busca el paciente con el médico. Exacto, se pierde porque parece ser que es de momento, es transitoria y ya. No, gracias a Dios, yo he tenido un ejercicio médico en el que he podido, de mi consulta, tener pacientes de muchos años, o sea, pacientes que vienen por un control, que después se embarazan y son mis pacientes y se convierten en pacientes de todo el embarazo, vuelven con otro embarazo, vuelven con otros familiares que traen a mi consulta y se crea un lazo afectivo y se crea muchas veces hasta una amistad. Claro. Correcto. Entonces, como dice usted que la importancia de la relación médico-paciente es increíble, es la base, el fundamento, ¿puede compartir alguna experiencia en específico que resalte la importancia de una buena relación médico-paciente? Mira, tengo muchas que pudiera compartir. Recientemente les puedo hablar de una paciente a la que debe tener como 20, 25 días ahorita ya resuelta en una cesárea que se le hizo, pero fue mi paciente desde que inició su embarazo, todo fue muy bien, logramos esa conexión. Ella dice, doctora, volví porque me gustó el trato que usted me dio. Ella anteriormente había asistido a mi consulta el año anterior
en el 2023, iniciando también un control prenatal, pero en ese momento tuvo una pérdida, tuvo un aborto. Yo diagnostiqué un embarazo, un embrión muerto retenido, y pues se planificó el legrado. Posteriormente no la vi más. Ella me contacta en este año porque nuevamente queda embarazada y regresa a mi consulta con esas palabras: regresé con usted, doctora, porque sentí este buen trato cuando usted me atendió, y yo quiero que usted controle mi embarazo. La tuve desde un inicio de su embarazo. Todo marchó muy bien. Ya cuando ella tocó las 32 semanas, comenzó con un problema de tensión alta, que en el embarazo se llama preeclampsia, un desorden hipertensivo del embarazo, que fue una preeclampsia. Y esa comunicación, esa relación que nosotras entablamos, y esa, ¿cómo te digo yo?, una comunicación cercana con la paciente, y el uso de la tecnología, porque es una paciente que vive a distancia en un área rural, me permitió poder llevar su embarazo con una comunicación diaria y constante con ella hasta las 36 semanas de gestación. Pudo haberse interrumpido antes porque era una condición de cuidado, o sea, a lo mejor prelaba lo de su hipertensión y otras cosas, pero el estar constantemente en comunicación, la vigilancia de sus cifras tensionales, el estudio Doppler cada 4 días, 72 horas, nos permitió eso. Y fue a través de esta relación médico-paciente que se dio mucho más allá, se creó un vínculo, pudimos comunicarnos a toda hora. Claro. Y ahorita ella tiene su brazo a su bebé fue pretérmino, fue de 36 semanas, pero logramos llevar el embarazo a lo máximo posible de viabilidad para su bebé. Entonces, no, ahí se ve claramente la importancia de la confianza en el médico, porque en el caso de que usted hubiera construido una relación médico-paciente distante, viéndolo solamente desde la patología, quizás no hubiera logrado crear ese puente entre usted y la paciente que le facilitó el llevarle esa confianza de escribirle y preguntarle ante cualquier duda en el caso de su embarazo, que era pues de riesgo, como dice usted, ¿no? De riesgo, de alto riesgo obstétrico, sí. Exacto, es romper las barreras. Muchachas, esa va a ser la clave del éxito de la consulta cuando ustedes ejerzan. Es brindarle al paciente la confianza, es establecer vínculos con el paciente, es que el paciente te reconozca a ti como una persona sincera, amable, sencilla, en la que puede confiar, ¿ok? Y brindarle el tiempo necesario de calidad para ser escuchado, ¿ok? Claro. Brindar ese ambiente de confianza, ¿ok? Y acuérdense que ustedes como médicos, nosotros los médicos, acompañamos al paciente en el proceso de enfermedad, ¿ok? No somos más que el paciente, nosotros somos más bien quienes servimos a él para su proceso de curación, ¿ok? O para el proceso de culminación de su vida, si es que así está establecido. Pero es el saber llevar eso. ¿Cómo lo hacen? Con buen trato, ¿ok? Con amabilidad, con amor. El amor cura, el amor rompe barreras. Claro. Bueno, no sé si, André, ¿quieres añadir alguna otra cosa? No, yo no. Bueno, No. Agregarle, complementar, o sea, de verdad, allí está el éxito de nosotros los médicos, muchachos. No. Esa relación médico-paciente deben nutrirla y Sí. deben armarse con herramientas que le permitan llegar al paciente, saber llegar y abordar al paciente. Ignorar un poco aquello que nos dicen de mantener una distancia con el paciente por el propio bien del médico, ¿no? Sí, porque eso es lo que hace es que de repente que el paciente, que el médico no llenarse de tanto sufrimiento, porque ustedes se van a enfrentar a situaciones difíciles. Ustedes se van a enfrentar a pacientes que están en situaciones de repente terminales de alguna enfermedad, van a enfrentarse con la muerte,
de seres vivos y eso toca el corazón y el alma, ¿ok? Pero es parte del aprendizaje y no es para que nos hagamos una coraza y nos hagamos nosotros insensibles ante eso. No, eso no es lo que nos debe a nosotros llevar a ser más fuerte. Al contrario, el sufrimiento te hace más humano y esa parte más humana es la que la gente necesita. Claro, es muy, o sea, en el momento de una enfermedad que deje a una persona sin esperanzas, el médico tiene que acompañarle, Exacto. ser un apoyo para esa persona, claro. En el momento que vamos a hacernos como los fuertes, ¿verdad? Para poder dar confianza al familiar y al paciente. Pero nos tocará llorar detrás del escenario. Claro. Hay momentos en que nos toca, hay momentos en que se nos escapan las lágrimas, somos humanos. El médico también llora, el médico también siente. Entonces, para concluir, podemos decir que la relación médico-paciente no debe hacer que el médico deje su humanidad, sino que la abrace y que la ponga en práctica con el paciente. Exactamente, exacto. Porque tú debes ver en el paciente, Ariadne y Andrea, si es mujer, a una hermana o a una madre que estás tratando, a un familiar cercano, ¿verdad? Y si es hombre, a un padre, a un hermano, a un tío. O sea, trátalo con amor, con sensibilidad. Claro. Trátalo. Bueno, doctora, muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Fue de mucha ayuda lo que nos ha facilitado. Esperemos que tenga un buen día. Y nada, muchas gracias. Muchas gracias, de verdad. A la orden, mami. A la orden para lo que necesiten, para orientarles, para en la parte de experiencia, pues ayudarles. Estoy a la orden también. Lo disfruté mucho. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Dios me las bendiga. Amén. Amén. Bueno.